Indelebles, vidas marcadas por el cáncer de mama. Bienvenidos a un episodio más a Indeleble, el podcast en el que conocemos a personas que han visto sus vidas condicionadas por el cáncer de mama. Este episodio lo estamos grabando en los estudios de Bahía Records, en Málaga, donde nos hemos trasladado para entrevistar a nuestro invitada hoy, que estaba en esta ciudad pues, en un congreso internacional sobre el cáncer de mama. Ya sabéis que este proyecto lo apoya, lo financia el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Yo soy Alejandro Utor y hoy vamos a conocer a Marina Álvarez Benito. ¿Qué tal, Marina? Encantada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por prestarte a colaborar con nuestro podcast. Sé que son días de mucho lío con esto del Congreso, así que te lo agradezco especialmente. Marina no es solo una magnífica radióloga de mama, con amplia experiencia y conocimientos en este campo, sino que gracias a su experiencia también en la gestión sanitaria, dirigiendo su unidad, luego su hospital y llegando incluso a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha participado en el diseño y puesta en marcha de cambios en la organización del trabajo del sistema sanitario público de Andalucía, tan importantes como el desarrollo de unidades multidisciplinares, el proceso asistencial integrado de cáncer de mama, programa de diagnóstico precoz, en fin, que son ahora mismo una estructura básica que permite en nuestra comunidad el diagnóstico y el tratamiento adecuado del cáncer de mama. Marina, eres de Córdoba. Sí. Estuvo dudando si hacer medicina o no hacer medicina, ¿no? Sí, efectivamente. Hasta el último año que yo hice COU, yo empecé COU pensando que haría económicas, algo así, pero bueno, pues cambié de opinión y finalmente empecé medicina y es algo de lo que desde que empecé nunca me arrepentí de ello. De ahí a lo mejor tu gusto por la gestión, a lo mejor tiene que ver... Puede ser, pero yo creo que mi gusto por la gestión de verdad empezó cuando vi que nuestro trabajo, el aportar nuestro conocimiento para la organización del trabajo, realmente merecía la pena, tenía un impacto muy importante en nuestros resultados. Ajá. Y sin embargo estabas rodeada de médicos por todas partes, ¿no? Sí, es verdad que mi padre es médico, pero bueno, la verdad que nunca quiso influir porque sabemos todos que es una profesión que tienes que tener mucha vocación para tomar esa decisión, pero bueno, yo misma al final vi que ese era mi futuro y así que contenta de haber tomado ese camino. Muy bien. Y luego dentro de la medicina escogiste la radiología. ¿Por qué te gustó ese campo? La verdad que, bueno, me gustaba algo un poco diferente a las especialidades más conocidas y es verdad que en ese momento no era muy conocida la especialidad. También mi marido estaba trabajando ya en Santiago de Compostela, que es donde yo hice la especialidad, y esta era una especialidad allí muy desarrollada, con lo cual, bueno, pues yo estuve indagando un poquito y pensé que se podía adaptar bien para mí. Si bien tengo que decir que, bueno, que cuando ya empiezas a hacer la especialidad, sigues trabajando, te das cuenta que cuando la elegiste no tenías mucha idea, mucho conocimiento de lo que de verdad la especialidad pues da de sí, ¿no? Pero también lo mismo que no me arrepentí de elegir medicina, pues no me he arrepentido para nada de elegir radiología. Hicimos una entrevista a un oncólogo que nos decía que la vocación no existe, porque la idea que tiene la persona antes de verdad tener contacto con esa especialidad no se parece en nada. Sí. Y entonces, claro, tú tienes una idea que no es real, ¿no? Bueno, pues y dentro de podría parecer de entrada que la radiología es una especialidad que tiene poco contacto con el paciente, ¿no? No ingresa pacientes a su cargo, en fin, que digamos que trabaja un poco sobre la solicitud que le puede hacer a otros profesionales que sí tienen los pacientes a su cargo. No sé si eso es real o no. Pues en un principio esa es la idea que puede tener la mayoría de personas, incluso profesionales, compañeros nuestros de la radiología,
pero como comentaba, a medida que vas trabajando en la radiología vas viendo lo que da de sí la especialidad y creo que en los últimos años ha cambiado mucho, ¿no? Tú ya has comentado cómo yo estuve trabajando en lo que es el proceso asistencial integrado de cáncer de mama, que marca un poco la actuación en nuestra comunidad, de cómo se atiende a esta patología. Tuve el privilegio de, bueno, pues implantar ese proceso en mi hospital y también de participar en el diseño de ese proceso. Y realmente a partir de ese punto que yo me dedico a la radiología de mama, bueno, pues cambia mucho la organización en mi centro para atender a esta patología. Ya se marca como puerta de entrada radiodiagnóstico, se implanta el trabajo en acto único, el que el radiólogo dirija el proceso diagnóstico hasta que llegue un diagnóstico definitivo y pueda o devolver a la paciente al médico que la ha solicitado, a la unidad de cribado o lo lleva al comité multidisciplinar, ¿no? Y realmente en esta dirección del proceso diagnóstico, que además cada vez hacemos más intervencionismo, tenemos muchísimo contacto con las mujeres, le vamos explicando por qué de una prueba que hemos visto, por qué pasamos a otra prueba, o en el propio procedimiento intervencionista, pues compartimos pues todas sus inquietudes, su incertidumbre y cada vez más poco a poco pues hemos ido dando pasos y bueno, pues te sientes muy implicado en el propio proceso de la paciente, ¿no? En concreto en mi unidad, cuando nosotros realizamos biopsia percutánea, somos quien damos la información de ese resultado a las pacientes. Llevamos mucho tiempo trabajando así y la verdad que es una experiencia muy, muy positiva, que para nada me imaginaba cuando empezaba radiología que iba a ser una especialidad así, que iba a ser tan clínica, que iba a tener tanto contacto con las mujeres, pero la verdad que disfruto mucho de ella. Desde luego, en vuestro hospital los radiólogos tienen ciertas responsabilidades que no tienen en otro hospital. La verdad es que eso de hacerlo, ya digo, recibir al paciente, informarlo especialmente, vosotros no es lo habitual en otros servicios, la verdad, y os hace muy distinto al resto de servicios radiológicos de otros hospitales. Sí, como comentaba, cuando implantamos el proceso asistencial integrado de cáncer de mama, que la puerta de entrada se convirtió en el servicio de radiología y podíamos recibir pacientes tanto de primaria como de otras especialidades, del programa de detección precoz. En concreto, las mujeres que venían derivadas del programa éramos el primer especialista que veían, no habían visto a ningún otro médico previamente, habían ido al programa cribado a hacerse una mamografía y si necesitan una prueba complementaria y son derivadas, somos el primer médico que la atiende, ¿no? O puede ocurrir también en otras mujeres derivadas de primaria, otras especialidades que no están especialmente implicadas en el cáncer de mama, pero que encuentran una sintomatología o necesitan pedir esta prueba. Entonces, claro, a medida que vamos dirigiendo el proceso diagnóstico, pues realmente la paciente, el facultativo que conoce es al radiólogo, ¿no? El que la ha ido orientando porque hacemos una mamografía, porque pasamos a la ecografía, porque hay que realizar una biopsia, como comentaba, hasta el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que es una experiencia que nos ha ido bien, que estamos contentos con ella, que hemos visto que las pacientes la aceptan muy bien. Incluso, bueno, pues nosotros llevamos el caso al comité y nuestros compañeros, bien cirujanos, oncólogos, cuando ven a la mujer, pues ya saben que ya sabe el resultado y lo encuentran, bueno, pues casi mejor, porque sabemos que el día que recibe la información, pues ese día es difícil asimilar muchas cosas, ¿no? Intentamos que, bueno, pues ser cuidadoso con la información que se le da, sabiendo que no va a asimilar mucho, pero sí que a partir de ese día y hasta la siguiente consulta que tienen ya con el especialista que empezará el tratamiento, le permite meditar, reflexionar y creo que ya van un poco como más preparadas de otra manera, con más receptiva a la información que se le dé ya en esa consulta, ¿no? ¿Habéis tenido que formaros en comunicación? ¿Habéis tenido que diseñar una consulta específica donde hablar con el paciente, transformar vuestra forma de...? Claro, sí. Es verdad que nosotros diseñamos un espacio, ¿no? Porque para dar una información así, que es una información, bueno, pues muy especial, cuando casi ninguna mujer, casi nadie, pues estamos preparados para ver cómo después de una prueba diagnóstica, pues tenemos un diagnóstico de un cáncer, ¿no? Y no está preparado el paciente, tampoco su familiar, entonces necesitamos pues un entorno especial y es verdad que creamos un despacho, una habitación un poco así, pues con un papel un poco más alegre, que fuera un poco, pues, estuviésemos más cercanos a la mujer y su familia, que pudiéramos transmitir esta noticia. Yo todavía recuerdo la primera vez que tuve que dar esa información a una mujer y cómo intentaba prepararme y ensayaba y pensaba mucho en el contenido de lo que le iba a decir, ¿no? Y es verdad que la experiencia pues ya te va orientando
orientando sobre, bueno, qué palabras, qué terminología emplear y otros gestos que luego es verdad que cuando hemos hecho algún curso de comunicación ves que están ahí, pero que también la experiencia y el feedback que tienes cuando vas trabajando, pues te sirve mucho, ¿no? Para ir mejorando en esa tarea. No es fácil, esa tarea de luego no es nada fácil. ¿Por qué dentro de la radiología escogiste mama? La verdad que de residente ya me gustó mucho el área de mama, ¿no? Yo me formé en Santiago de Compostela, curiosamente hice cosas muy diferentes allí porque hacía fundamentalmente imagen de mama o neurointervencionismo, o sea que fíjate qué diferencia, ¿no? Pero cuando me incorporé al Hospital Reina Sofía era un área en la que realmente empezaba de nuevo una unidad de mama y era necesario que empezara allí y empecé y desde que empecé pues me gustó mucho, vi que tenía un papel muy destacado para un radiólogo, ¿no? Porque, bueno, pues la prueba de imagen tiene un peso importante en esta patología y sobre todo cuando al poco tiempo de empezar se instauró en nuestra comunidad el programa de detección precoz de cáncer de mama y realmente es un programa que se basa en la interpretación de una mamografía y creo que los radiólogos entonces tenemos un peso importante en esta enfermedad, ¿no? Hemos hablado del programa de diagnóstico precoz y de los procesos asistenciales. ¿Qué es un proceso asistencial? Yo interpreto el proceso asistencial como una forma de organizar la asistencia sanitaria donde se intenta tener una visión global de todas las actuaciones que son necesarias para tener pues, un diagnóstico y un tratamiento completo y se intenta que sea ágil, que elimine pues todo lo que no aporta valor, pero que no se olvide por otra parte nada, que sea completo, que tenga continuidad asistencial, que esté preparada también la información que se va a dar a la paciente y sobre todo algo que yo valoro mucho de esta forma de gestión, esta estrategia organizativa, es que una vez que está diseñado, que tenemos un documento de referencia que nos puede servir para trabajar en los diferentes centros, sabemos que cada centro tiene sus peculiaridades y son los propios profesionales implicados en esa patología los que diseñan cómo se adapta ese proceso a su centro. Yo para eso le doy muchísimo valor. Creo que los profesionales que trabajan en áreas determinadas y que llevan ya un tiempo en esa área tienen mucha experiencia, mucho conocimiento. Es muy importante aprovechar ese conocimiento para la propia organización de la asistencia. Yo creo que es una de las claves del éxito de por qué cuando se trabaja de esta manera en procesos van bien. Muy bien. Y bueno, el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama va disminuyendo su peso, porque sabemos que son tratamientos agresivos, que dejan secuelas físicas y psicológicas a la mujer, que afectan a su calidad de vida. Y la radiología intervencionista va ampliándose. Acabará en un futuro lejano la radiología sustituyendo de alguna manera la cirugía. Yo pienso que al final sustituir eso no va a ocurrir porque todas las especialidades y todos los tratamientos al final tienen sus indicaciones y van a estar indicados en mujeres concretas. Sí que cuando empezó el programa de detección precoz en nuestra comunidad y en España, pues vimos cómo había cambiado el perfil de la mujer que se diagnosticaba de cáncer de mama porque eran lesiones más pequeñas y yo creo que eso fue lo que impulsó pues la cirugía conservadora, posteriormente la bioselectiva gangliocentinela. Vimos cómo entrábamos en otro escenario. Ahora mismo se han incorporado nuevas tecnologías para el estudio de la patología mamaria y en concreto en el programa de cribado y yo creo que vamos a entrar en un nuevo escenario de lo que es el cáncer de mama, ¿no? Lesiones cada vez más pequeñas, más sutiles y que indudablemente el tratamiento también habrá que ir adaptándolo a estas nuevas circunstancias. Pues a mí me encantaría poder ofrecer también un tratamiento percutáneo, ¿no? Porque creo que sería muy bien aceptado por la mujer, ¿no? Con mucho menos impacto psicológico y visto de otra manera por ella y por la familia, con menos agresividad y siempre pues tienen que estar disponibles todo el abanico de posibilidades terapéuticas porque sabemos que cada mujer pues va a tener unas indicaciones concretas, ¿no? Pero sí que yo creo que en un futuro cercano pues muchas de las mujeres y muchas de las lesiones que vemos actualmente tan pequeñas podrán tratarse de forma percutánea, mucho menos agresiva que el tratamiento actualmente disponible para esta enfermedad. Hablabas de la tecnología. Depende mucho la especialidad de radiología de los medios técnicos. ¿Eso limita de alguna manera su desarrollo? Yo me encanta la innovación, me encanta la tecnología y siempre que está disponible pues estoy deseando de poder incorporarla y trabajar con ella. Tengo que decir que siempre he pensado que la mayor innovación
en la organización del trabajo. Yo creo que es lo que tiene más impacto en la calidad de nuestro trabajo. Y sí que, por supuesto, está muy bien incorporar tecnología, incorporar innovaciones que sabemos que vienen para mejorar nuestro diagnóstico, pero creo que tienen que acompañarse de una preparación para incorporar esa innovación, de cambio organizativo, que son los que de verdad lo que permiten que esa innovación impacte de forma positiva en las mujeres. ¿Y la inteligencia artificial? ¿Enemigo o aliado? Yo creo que es un gran aliado. Mi grupo tiene experiencia y llevamos ya unos años trabajando en inteligencia artificial en los programas de cribado. Primero empezamos con unos trabajos retrospectivos para ver cómo se defendía el sistema, y la verdad que los primeros trabajos retrospectivos que hicimos en alguna serie ya validada nos sorprendieron, y fue lo que nos animó a empezar a trabajar en algunos estudios prospectivos, que ya hemos publicado algunos resultados y estamos en vía de publicar un ensayo que ha incluido a más de 30.000 mujeres, y creo que es un gran aliado. La forma de ver de la inteligencia artificial es diferente a la del ser humano, y tenemos la suerte de poder trabajar con 4 ojos, como comento, ¿no? Y creo que es muy, muy, muy positiva. Nos permite, pues, no solamente mejorar los diagnósticos, sino esa capacidad de forma rápida de poder estratificar los estudios, por ejemplo, en función de la probabilidad de que tengan o no tengan una lesión maligna, que va a ser tan importante a la hora bien de priorizar la interpretación de los estudios, o bien a tener estrategias de lectura diferentes para diferentes tipos de riesgos de estudios, ¿no? Y creo que esto no ha hecho nada más que empezar, porque esa es una de las formas en las que nosotros podemos aplicar la inteligencia artificial, pero sabemos que tenemos en marcha y estamos trabajando en otros desarrollos que incluso nos van a permitir predecir el riesgo que una mujer tiene para cáncer de mama en los siguientes años, y esto lo que nos va a facilitar es ese cribado personalizado que hemos estado persiguiendo durante tanto tiempo, o incluso poder poner medidas preventivas en algunas mujeres. Así que yo estoy convencida de que es un gran aliado. O sea que esto no es futuro, esto es presente, desde luego. Sí. Hoy día la inteligencia no puede trabajar sola, no puede diagnosticar por sí sola, ¿no? No, legalmente no está permitido hoy en día que algunos estudios pues no sean leídos por ningún radiólogo y solamente sean interpretados por estos sistemas de inteligencia artificial. Pero la simbiosis del radiólogo y la inteligencia artificial sí que nos permite, pues, rentabilizar mucho nuestro trabajo, organizarlo de otra manera, sacar mejores resultados. Yo creo que lo que es bueno es la simbiosis del radiólogo y de los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, los grupos europeos que ya han publicado sus resultados de los primeros prospectivos, que ya hay 4 prospectivos que han publicado sus resultados en Europa, en programas de cribado, todos ellos coinciden en que han obtenido esos buenos resultados contando con radiólogos muy expertos en imagen de mama, y que no saben si realmente serían superponibles esos resultados con sistemas de inteligencia artificial, trabajando a lo mejor con radiólogos con otro nivel de experiencia. Luego, lejos de lo que puede parecer que la inteligencia artificial puede venir a sustituir al radiólogo, pues todo lo contrario. Yo creo que tenemos que estar mejor preparados para poder trabajar con estos sistemas. Me decías que estáis investigando, que seguís investigando con la inteligencia artificial. De hecho, sois pioneros en España. ¿Cuánto es de importante la investigación en tu campo? Pues la investigación es algo que efectivamente a los que somos clínicos nos cuesta mucho en el día a día, porque sabemos la sobrecarga que tenemos, y siempre lo hemos tenido como algo que es como una élite en la que solamente pueden llegar algunos. Pero cuando empiezas a hacer algún trabajo, analizar tus propios resultados, tu trabajo del día a día y ver los resultados que obtienes, yo creo que es algo que va enganchando poco a poco. Es muy importante que los facultativos que somos clínicos de verdad podamos investigar los resultados de nuestra forma de trabajar, en concreto nosotros que somos radiólogos, que podamos valorar el impacto que tiene incorporar las innovaciones, incorporar nuevas tecnologías, porque eso es lo que nos va a marcar de verdad nuestra guía de práctica clínica, nuestras actuaciones, y será la medicina, la práctica del futuro. Yo creo que es muy, muy interesante, es necesaria para ser buen profesional y para hacer buena medicina. Creo que es importante analizar nuestros resultados e investigar. Pasa que a veces nos atropella la presión asistencial y a veces uno investiga un poco a costa de su propio tiempo personal, pero sí, la investigación es fundamental. Pasemos un poquito al campo de la gestión. ¿Eres más médico o más gestora?
Yo me considero médico. Siempre he dicho que por encima de todo me considero radióloga. Sí que me gusta mucho la gestión, como he comentado, y yo empecé a ver lo importante de la gestión cuando empecé a trabajar implantando el proceso de cáncer de mama en mi hospital. Me di cuenta qué importante es que todos los profesionales nos impliquemos en la gestión, que todos tenemos que ver con la gestión, y vi cómo de verdad cambios organizativos podían tener tanto impacto. Ahí donde realmente surgió mi interés por la gestión. Empezaste coordinando tu unidad, luego la gerencia de tu hospital. Supongo que eso te obligaría a dejar de alguna manera tu trabajo asistencial. Sí, claro, no podía dedicarme tal como me dedicaba previamente porque estaba dedicada casi las 24 horas a la unidad de mama cuando lo montamos, que fue un cambio complejo, pero realmente, aunque haya estado en la gerencia y en otros puestos, nunca he abandonado de todo el diagnóstico por la imagen de mama. Siempre está muy relacionado con mi sociedad, con otros grupos y del todo nunca lo he abandonado. Y luego ya llegó el salto mortal de llegar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Creo que fueron 2 años, ¿no? Del 17 al 19. Sí, un poquito menos, sí, Ajá. sí. Eso me imagino que es otro nivel, es otro mundo muy diferente, ¿no? Sí, sí, es un nivel diferente incluso desde la propia gerencia de un hospital y de un hospital grande como puede ser el mío, como puede ser el Hospital Universitario Reina Sofía. Como te comentaba, a mí me gusta la gestión, pero te gusta en la medida que puede organizar, planificar cosas y ver el impacto, los resultados que tiene, ¿no? Indudablemente cuando estás ya en otro punto como es la consejería, pues tiene otras cosas positivas y te permite otra visión y te permite tener otras estrategias, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese punto, en ese puesto, es más difícil que tu propio trabajo tenga impacto, ¿no? en hacer las cosas. Necesitas crear estrategia para que otras personas pues lleguen a hacer la realidad, la implanten, ¿no? Por eso para mí es tan importante contar con profesionales y con cargos intermedios que de verdad son capaces de llevar a cabo todas esas estrategias que se planifican. Bueno, es una responsabilidad enorme y un trabajo importantísimo. Pero es lo que tú dices, a lo mejor la consecuencia de tu trabajo no es tan inmediata como en el trabajo asistencial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te pensaste mucho? Yo no sé cómo se ofrece una cosa así, pero bueno, ¿te dan tiempo para pensártelo? ¿Te lo pensaste mucho? La verdad que no me dieron prácticamente tiempo. Por otra parte, son de las cosas que aunque le dediques mucho tiempo, no tienes capacidad para saber si haces bien o no haces bien o si es lo que más te conviene en ese momento. Es difícil, aunque te diesen más tiempo. Me pasó igual cuando fui a la gerencia de mi hospital, ¿no? De cualquier forma, yo he disfrutado mucho de cada uno de los puestos por donde he pasado y de cada una de las etapas pues he aprendido mucho y me llevo muchas cosas positivas. Y aparte de la gran experiencia que tiene que ser, también tiene que ser duro, reuniones por la mañana, por la tarde, viajes, hablar en el Parlamento, la exposición mediática que se mide en tus palabras, bueno, con mucho cuidado. En fin, no sé si eso en lo personal también se sufre, ¿no? Tiene que ser, claro, tiene mucho impacto en tu vida personal, familiar, en todos los ámbitos, porque te consume, no es que te consuma todo el tiempo, te consume toda tu cabeza. Que yo lo decía siempre, lo peor no es que me ocupe el tiempo, es que me ocupa la cabeza, ¿no? Estarías disponible claro, 24 horas al día. Efectivamente, entonces necesitas pues prepararte física y psíquicamente como para ese puesto, es de los puestos que te tienes que mentalizar y bueno, no son puestos que sean muy, muy largos, pero tienes que planificarte y organizarte para el tiempo que te toque estar ahí porque necesitan fuerza. Claro, sí, sí. Tu vida familiar, personal, viajes, muchos días fuera, claro. Y bueno, ya sales de la gestión y vuelves a tu hospital. ¿Vuelves con muchas ganas? ¿Vuelves deseando volver a la asistencia? Sí. Yo siempre he pensado, y es la idea que tenía cuando entré en la gerencia o cuando entré en la consejería, que no es nada, por supuesto, como hubiese planificado, ¿no? Que son puestos o cargos que lleva a cabo porque, bueno, personas que llegan a tener un conocimiento del sistema sanitario y de la gestión, pues pueden aportar en un momento determinado en esos puestos. Pero, como te comentaba, yo siempre me he considerado clínico, me he considerado radióloga y mi objetivo era volver con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento para poder trabajar donde yo siempre he más disfrutado, que es la imagen de mama. Vale. Bueno, hablamos del programa de diagnóstico precoz, lo hemos comentado un par de veces. Tenéis como muy perfeccionado el programa de diagnóstico precoz en Córdoba, ¿no?
Es un área que siempre nos ha gustado. Cuando empezó el programa de cribado, yo siempre veía que era un área en la que de verdad requiere la participación, la implicación de los radiólogos, porque cuando atendemos a una mujer en la unidad diagnóstica, por lo general es una mujer con un riesgo incrementado para cáncer de mama, es una mujer que viene con clínica, luego el diagnóstico ya está en parte más orientado, pero ver muchos estudios que sabemos que la gran mayoría son normales para poder detectar entre todos ellos algunos que van a tener hallazgos y hallazgos sutiles, lesiones pequeñas, requiere muchísima experiencia, muchísima expertez por parte de los radiólogos. Por eso siempre he apostado por ese programa, para que los radiólogos tuvieran experiencia, los radiólogos que se dedicasen a la lectura. Incluso cuando hemos tenido tecnología hemos incorporado pues los primeros equipos que hemos tenido de mamografía digital, de tomosíntesis, hemos querido que fuesen para el programa de detección precoz. Cuando estás en una unidad de mama y estás viendo los resultados que se obtienen cuando una mujer se ha diagnosticado a través del programa de detección precoz y ves la diferencia de cuando se ha diagnosticado fuera de ese programa, pues ves que es un esfuerzo que merece la pena. ¿Usáis también la tomosíntesis en el programa? Sí. No en todos sitios se usa. Sí, nosotros empezamos hace ya pues 10 años o un poco más aproximadamente, y cuando surgió esta tecnología también estábamos en contacto con otros grupos europeos que estaban realizando investigaciones sobre el impacto de la tomosíntesis en el programa de detección precoz de cáncer de mama, y nosotros empezamos en concreto con la tesis de una compañera, que también la doctora Romero, que trabaja también en nuestra unidad, y desde aquel estudio que ya vimos sus resultados, su impacto en el aumento de la tasa de detección, su impacto en disminuir las derivaciones, pues seguimos trabajando con ese equipo, y a medida que íbamos incorporando nuevos equipos, sustituyendo algunos que iban siendo de tomosíntesis, pues hemos ido aumentando progresivamente el número de estudios que hemos hecho con tomosíntesis en el cribado, y ya prácticamente podemos decir que tenemos casi un 90% del cribado hecho con tomosíntesis. Y habéis añadido la inteligencia artificial también al programa. Sí. Por eso decía que tenéis muy perfeccionado el... Sí, porque es una línea en la que nosotros tenemos concentrada nuestra investigación. Como te comentaba, nos gusta mucho esa área, ¿no? Y nos gusta todo el proceso en su conjunto, lo que es la realización de pruebas en mujeres que participan en el programa de cribado, y lo que es la atención en la unidad de referencia de mujeres derivadas del programa de cribado. A medida que aumentamos pues la precisión de las pruebas que utilizamos para cribado, pues introduciendo tomosíntesis, introduciendo inteligencia artificial, necesita estar mejor dotado, mejor preparado cuando atiende a esas mujeres en la unidad de referencia. Además, sabemos que los cánceres van a estar en las mujeres derivadas, ¿no? Y de atender a una mujer derivada es algo complejo por varios motivos. Lo primero, porque ya un compañero tuyo o dos radiólogos han pensado que esa mamografía puede tener un hallazgo, y tú tienes que decidir de forma rápida si te parece que es así, o por el contrario a ti te parece normal. Eso por una parte, y por otra parte, pues sabemos que estas derivaciones crean mucha incertidumbre a las mujeres, que si no lo hacemos bien puede afectar de forma negativa su futura participación. Entonces es muy importante que cuidemos mucho la comunicación con ellas, que intentemos ser ágiles, lo menos agresivos posible. Por eso siempre es una parte que la hemos trabajado y que la hemos cuidado mucho. Por si alguien no lo tiene claro del todo, ¿qué es el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama? ¿En qué consiste? Pues el programa de detección precoz de cáncer de mama consiste en realizar mamografías de forma periódica a mujeres sanas, que en concreto en nuestra comunidad, con las últimas ampliaciones en el rango de edad, abarca desde 49 hasta 71 años. Entonces, cada 2 años, estas mujeres son citadas a partir del censo o del padrón, son citadas para la realización de mamografía. En las unidades de cribado solamente se realizan esos estudios y tienen doble lectura para mejorar la detección por 2 radiólogos, y habitualmente siempre se tiene en cuenta la actitud más agresiva. Si solamente uno de los 2 decide derivar, se tiene en cuenta esa derivación. Y el trabajo de un radiólogo en un programa de cribado está en decir mamografía normal, no normal, normal, no normal, y no se hacen otro tipo de pruebas. Ya cuando la mujer es derivada a la unidad de referencia, pues allí así que ya se cuenta con otras pruebas, con otras tecnologías para poder confirmar o descartar cualquier diagnóstico. Y el fin es detectar el cáncer de mama antes de que tenga síntomas, ¿no? Claro, el programa de detección precoz, como dice su nombre, intenta detectar precozmente lesiones, porque se ha demostrado que esa detección precoz se acompaña de un aumento en la supervivencia, y también permite opciones de tratamiento menos agresivas, que tiene un gran impacto en la calidad de vida de las mujeres. Por lo tanto, es una detección precoz. Podemos decir que es una prevención secundaria, porque con este programa no evitamos el cáncer, lo que intentamos es detectarlo precozmente.
hay quien no está muy a favor del programa de diagnóstico precoz tal y como está diseñado, porque bueno, habla de los efectos indeseables, porque a veces se ven lesiones a las que hay que hacer varios estudios, biopsias que después resultan que no son nada, y eso crea pues estrés a la paciente, los sobrediagnósticos, o sea, tumores detectados muy inicialmente de muy baja agresividad, que a lo mejor no iban nunca a poner en peligro la vida de la paciente y sin embargo se le somete a tratamiento. También habla de la información a lo mejor un poco más limitada que se ofrece. ¿Qué le dices tú a esas personas? Como he comentado, para mí es algo serio e importante el programa de detección precoz. Entonces hay que dedicarle muchos aspectos para organizarlo y para atenderlo en un área determinada. Por una parte, decir que ya hay estudios randomizados y que ya han demostrado la eficacia del programa de cribado, su impacto que tiene en la disminución de la mortalidad. Eso está ahí y las agencias de evaluación de tecnología sanitaria tienen informes muy buenos al respecto y eso realmente pues está ahí. Sí que es verdad que el programa de cribado pues tiene una serie de indicadores que es muy importante cumplirlos para asegurar que los beneficios van a superar a los posibles riesgos. Tenemos que saber qué tasa de detección tenemos, qué tasa de rellamadas tenemos, qué porcentaje de biopsias tenemos o qué resultados tenemos en esas biopsias, qué demora podemos tener en diagnóstico, en tratamiento. O sea, hay que cuidar toda y cada una de esas fases, hacerlo con calidad para asegurar que los beneficios del programa superan los posibles riesgos. Muy importante también la información que se le den a las mujeres. Yo creo que eso es lo importante, que ellas sepan en qué consiste el programa, que es posible que después de hacer esa mamografía vayan derivadas a la unidad, que la mayoría de las mujeres que son derivadas a la unidad no van a tener nada. Y es verdad que para descartar a veces pues tenemos que hacer pruebas más invasivas como una biopsia. Pero yo creo que cuando se explica y sobre la marcha le va explicando qué hemos visto en una prueba, por qué pasamos a otra, las mujeres lo entienden bien y realmente la prueba está en que ellas apuestan por participar en el programa, en concreto en nuestra provincia y yo creo que en conjunto en nuestra comunidad tiene una alta tasa de participación en el programa de cribado y bueno, sí, siempre sabemos que hay algunos profesionales que tienen esta idea del programa de cribado. Yo siempre digo que los programas de cribado no son todos iguales, que hay que ver de verdad cuáles son sus resultados, cuáles son sus indicadores, pero siempre planteo que cuál es la alternativa. Si no hacemos programas cribados, esperamos a que vengan todos los cánceres cuando ya son sintomáticos, tenemos que hacer otro tipo de tratamiento. Claro. Yo creo que no debe ser la alternativa. También muchas veces pienso que el problema no es el sobrediagnóstico, es el sobretratamiento y que ante los diagnósticos que estamos teniendo tenemos que ir adaptando el tratamiento del cáncer de mama. Exactamente, el problema no es saber lo que hay, sino decidir qué hacer con ello, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo ves el futuro de la radiología de la mama? En los últimos Hablando años, ya en sí, lejano, ¿no? pues en los últimos años hemos tenido cambios importantes que nunca imaginábamos porque en imagen de mama siempre hemos trabajado con mamografía, ecografía y a veces con suerte tenía opción a la resonancia. Sí que es verdad que hemos hecho siempre mucho intervencionismo, pero bueno, la explosión que hemos tenido en los últimos años con la tomosíntesis, la inteligencia artificial, la mamografía con contraste, nuevos ecógrafos, pues la verdad que ha sido una revolución. Pero como te comentaba, creo que esto no ha hecho nada más que empezar, porque toda la incorporación de los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas con los que estamos trabajando, el desarrollo de sistemas de tratamiento percutáneo, pues lo va a cambiar. Y lo que esperamos, como te comentaba, es que en un futuro pues más próximo que lejano, el cáncer de mama se pueda tratar de forma percutánea en un volumen importante de mujeres. Claro. Lo que decía antes de que si la dependencia de la tecnología era contraproducente, más bien al contrario, le asegura un futuro mejor, creo yo. Claro, la tecnología, lo que hay que estar bien preparados para utilizarla, como toca, y que de verdad sacar el impacto positivo que tiene la tecnología. Si adquiere la tecnología sin más, sin haber preparado pues la formación de profesionales en circuito que toca con esa tecnología, pero cuando se tiene en cuenta todos esos aspectos, pues la tecnología, la innovación, impacta de forma muy positiva en los resultados en salud. Sé que esta tarde hablas en el Congreso. ¿Exactamente de qué hablas? Bueno, esta tarde participo en una mesa que me gusta mucho su título, que es Trabajando Juntos. Y bueno, se presentan diferentes contextos, como es el marcaje con semillas, como es la cirugía oncoplástica y el seguimiento, o como es la neoadjuvancia y el marcaje de estas mujeres y el seguimiento posterior, ¿no? Y como digo, me gusta mucho la mesa porque la verdad que si algo me gusta de mi trabajo en el día a día y disfruto cada día es de compartir, de trabajar en equipo, de compartir pues el conocimiento, las inquietudes, las responsabilidades pues con otros profesionales dedicados a la mama. Yo creo que es algo que ya se está
está viendo en otras patologías, pero que en el cáncer de mama creo que fuimos pioneros en trabajar así, en equipo, de forma multidisciplinar, y es algo de lo que disfruto muchísimo. Así que yo agradezco mucho que en un congreso de cirujanos pues se invite a otros profesionales y se elija una mesa como esta trabajando juntos. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir conmigo y con todos los que nos escuchan tu tiempo, que sé que tienes poco, la verdad. Así que nada, muy agradecido, gracias por venir y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación.